Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a el señor Adán, que muy amablemente se acercó a mi persona junto con su familia, el hijo Yandiel. No lo pude escuchar bien porque estamos con este sonido fuerte de las bandas de música celebrando el 12 de septiembre, fundación, allá en lo que es la hermosa provincia de Panamá Oeste, donde Arraiján, La Chorrera y Capira están, creo que Chama y San Carlos también, o tienen otra fecha, si no me equivoco, están celebrando fundación, ¿verdad? La fundación de La Chorrera. Una fiesta muy, muy importante para, bueno, fundación de La Chorrera, no, fundación de todo lo que es bueno, La Chorrera. Y también viene siendo también Arraiján, si no me equivoco, y Capira también tienen la misma fecha de fundación. Así es. Qué bueno, saludo para Adán y su familia que hicieron hasta una oración por mí. Este video y este esfuerzo de este video va para ustedes con mucho cariño. Ahora sí, nos metemos en partido, como dice aquí. No inventen. Rutilio aclara que Zulu no se ha aprovechado de él. Yo controlo mis finanzas. Y antes de comenzar con esto, se habían demorado. Los que nunca habían escuchado, me incluyo, a Rutilio con ese palo mundial, porque ya es un hit mundial que se llama Rosa, y ahora es Rosa Remix con Zulu Lion, que está muy pegado. Él tiene otra también que se llama Pitali. Vamos a hacerle reacción a eso también. Creo que después de este video vamos a hacerle reacción a esto que está súper pegado. El cantante Rutilio se defendió de los ataques que ha recibido de algunas caras e influencias en redes, luego de que dijeran que Zulu Lion se estaba aprovechando de él y pidiendo cifras altas por hacer show. Asegura que respeta a todos y lo que pide es justo. Cifras altas. ¿Y por qué? Pregunto aquí. ¿Y por qué al artista usted le pone el precio? Es como el albañil. Usted le pone el precio al trabajo del soldador, del plomero, del carpintero, del albañil. Usted le pone el precio al trabajo. Él te dice, es tanto. Y consígueme esto. Y tú tienes que pagar los materiales. Este es un obrero también. ¿O tú no lo quieres ver así? ¿Cuál es el problema que él ponga un precio? ¿Por qué? Porque es indio. A mí me gusta hablar claro. Porque así lo ves tú a él. Porque así tú te expresas de él. Así lo tratas tú a él. Para mí él es un panameño como yo, que ama su país y ama lo que hace. Y cuando uno ama lo que hace, la profesión que él ejerce, él tiene que cobrar por su profesión. Y Zulu Lion, sí es cierto que tiene más presencia, sí es cierto que tiene más conocimiento en el mercado y ya tiene experiencia, pues, en todo lo que a lo urbano, la música urbana y a la industria de la música, que es una de las más cochinas, porque hay que decirlo, y digo cochinada porque las cosas que se ven y se hacen detrás, muchas veces ellos tienen que quedarse callados. Mira lo que le está pasando al Sech, que ni siquiera puede decir, este Sech, todo eso. Ahí sí no dices nada. Rutilio quiere cobrar por su trabajo. No quieres pagarle, no te presentes. Vete para un lugar donde te valoren tu trabajo, Rutilio. Y en cuanto a lo que lo están a él, se están aprovechando de él. Mira, esto ya yo me lo imaginaba. Porque la gente que dice eso realmente no quiere el bien de Rutilio. No les interesa Rutilio. No les importa. ¿Quién era Rutilio antes de esto? Su gente, su pueblo, su familia lo conoce. Pero tú lo conocías. Yo no lo conocía y a mí no me da pena decirlo. Pero hay algo que he hecho en este canal desde que lo escuché por primera vez. Y es cada vez que hago un video de él es apoyarlo a él. Porque él es talento nacional. No está cantando vulgaridades. No está cantando pornografía. No está mostrando pornografía en sus videos. Ni fumadera, ni bebedera, ni armas. Que es lo que hacen otros artistas en el patio.
No es que estoy criticándolo, eso tiene su gente. Eso tiene su gente. No soy de esa gente, no me gusta. Esa, te lo meto, te lo saco, te lo meto, no, no me gusta. A mí no me gusta, listo, está bien. Eso tiene su gente. Está bien. Perfecto. No pasa nada. Pero Rutilio está haciendo algo diferente. Y yo lo noté apenas que lo vi. Y me gusta. Y le voy a hacer reacción a Rutilio cada que pueda. Vamos a escuchar a Rutilio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. A la hora que ven el video, me presento. Salvador Montezuma. Salvador Montezuma. Rutilio. Quiero aclararle un par de puntos que está pasando en las redes sociales con mi persona y también con Zulu. A lo que están diciendo que yo soy ignorante y me estoy dejando de aprovechar de Zulu. Ustedes se equivocan. Yo controlo mis finanzas, yo le pongo el precio a los shows, Zulu es mi manejador, el precio que yo le doy a Zulu es lo que él le da, y hay empresarios, hay organizadores de eventos que están pagando porque están valorizando el trabajo. Lo que no lo ven como música, lo ven como un meme, se les respeta. Pero yo controlo mi show, yo controlo la modelo, seguridad que va conmigo, yo todo. Yo controlo mis finanzas. Así que a los que están criticando, solamente quiero decirles que ¿dónde estaban ustedes cuando yo grababa con Zulu desde el 2016, 2015 para acá? ¿Dónde estaban ustedes? Ahora que salió un tema viral, hallaron palabras, hallaron criticar, pero allá en ese proceso a ninguno de ustedes lo vi. El único que me apoyó fue Zulu. Ahí está. Y yo, sin haber visto el video, exactamente lo mismo. Y yo me incluyo, yo era uno que no te conocía. Yo era uno que no te conocía, Rutilio. Y si yo tuviera la oportunidad de entrevistarte, me voy a sentir muy honrado de que me dejes esa oportunidad de entrevistarte. No como otros ahí malcriados y malagradecidos. Porque no voy a decir nombre, ¿verdad? Para no darle fama a otros por ahí, que lo amenazan a uno y dicen tonterías en las redes sociales. Y no les voy a dar el gusto. No les voy a dar el gusto. ¿Verdad? No les voy a dar el gusto. Tú sabes que estoy hablando de ti. Así es que Rutilio aclara que Zulu no se ha aprovechado y yo controlo mis finanzas. Me encanta. Ojalá Zulu, que es el manejador, con mucho respeto, me den la oportunidad de entrevistar a Rutilio. Y que Rutilio acepte en algún momento de su agenda, que seguramente ahora está apretada. Para mí sería un gran honor, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Yo lo digo aquí públicamente en este video. Y si tú estás de acuerdo, me lo escribes en los comentarios. Entonces, vamos a seguir escuchando. Así que, mi gente, no se dejen influenciar de lo que está pasando en las redes sociales. Y antes de emitir una opinión, primero oriéntense y no estén hablando babosada que no saben. Así que... Ahí creo que ahí termina, ¿eh? Buenos días, buenas tardes. Sí, ahí terminó. Ahí terminó. Excelente, no estén hablando babosada. Me gusta Rutilio, bastante educación, que es algo que acá en la capital se ha perdido hace mucho tiempo. Esa chacalería y esa maleantería para hablar, y la educación que tiene este ignorante, entre comillas, porque obviamente yo estoy más que convencido y más al escucharlo de que de ignorante nada, ¿eh? El hombre sabe expresarse y sabe dónde está parado, que eso es mucho más importante todavía. Así es que excelente, Rutilio.
lo dicho todo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? 2015, 2016. Bueno, yo no estaba ni siquiera pensando hacer un canal de YouTube, que también se me ha acercado algunas personas ahora diciéndome, pero cambia esto, pero quítate esto, pero ponte esto, pero hazlo así, hazlo asá. Yo los escucho y agradezco por los comentarios, pero por ahí mismo me doy cuenta, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé y cuando yo tenía que ver cómo hacía para llevar el pan a la casa, el maíz para mis pollitos, etcétera, etcétera? Ahora que estamos de que un poquito famoso, un poquito, porque no me siento famoso de nada, y usted me ve en la calle y usted ve que yo lo saludo porque yo no me la creo de nada, ni me la tiro de nada, ni que, ay, ¿por dónde anda el Juno en la nube? Que no, mira cómo va la nube volando, ¿qué te pasa? Yo soy el hijo de la cocinera, hasta el último día de mi vida, con mucho orgullo. Yo también recibí una educación y yo sé manejarme. Y la gente que me conoce y ha tenido la oportunidad de conversar conmigo se ha dado cuenta de que yo soy una persona muy como un libro abierto, sincera, de frente, y digo lo que siento con mi corazón. Me equivoco diariamente, pero hacemos las cosas con mucho amor para ti que ves este video, y porque esto me gusta, porque esto me encanta. Así que muy bien, Rutilio, también muy bien, Zulu, y ahí queda el comentario, la invitación abierta, las puertas de mi canal abiertas para que Rutilio diga lo que quiera decir. Para mí es talento nacional, duélale a quien le duela. You know, bra.